Me quedé pensando mucho si falla o no el sistema de seguridad, y en la semana yo contaba que las últimas veces que tuve que realizar algún tipo de cobertura periodística sobre la figura presidencial, este caso fue de una vicepresidenta, recuerdo claramente que la flexibilidad la cual uno llegaba hasta esa figura presidencial. También recuerdo la última presencia de una vicepresidenta de la Nación aquí en Corrientes fue Gabriela Michetti. Me tocó ir a entrevistarla al hotel de turismo. Había una sola persona de custodia. Y ella andaba por allí. La vicepresidenta de la Nación de la gestión de Mauricio Macri. Sin ningún tipo de custodia. No. Andaba con una sola persona. ¿Está bien o está mal? Me parece que por ahí se le cae mucho las tintas sobre el personal de seguridad o el dispositivo de seguridad. Cuando en realidad nosotros dejamos de vista el personaje público y si quiere o no seguridad. Luis Vicat, un especialista en seguridad, le agradecemos mucho su tiempo porque siempre nos brinda y es generoso con nosotros a la hora de explicarnos, nos brinda sus conocimientos en materia de seguridad. Luis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, un gusto escucharlos. La verdad que también. Bueno, ¿cómo analizó? ¿Cómo cuando entró a enterarse de los hechos? ¿Qué es el primer análisis que hace un especialista en seguridad como usted? Bueno, el primer análisis es que hay que aclarar un concepto que la gente no tiene a veces convenientemente claro. La custodia no es un lujo ni un privilegio. La custodia es una carga pública del funcionario. El funcionario no puede rechazar la custodia, porque la custodia lo que persigue es preservar al funcionario. Obviamente el funcionario es la persona, se confunden en un solo acto, pero no, la custodia no es para Juan Pérez, sino para el presidente, por ejemplo. Entonces, el hecho de rechazar la custodia está mal de parte del mandatario. Hay custodiados difíciles y hay custodiados fáciles. Y hay custodias, hay guardias y hay escoltas, que son tres cosas totalmente distintas, pero la custodia debe tener ciertas características que en este caso, en el peor de los escenarios para una custodia, es decir, cuando el blanco se desplaza al aire libre y rodeado por una multitud en horas nocturnas, no puede haber peor escenario que ese. Pero lamentablemente el autor del hecho o de la tentativa de homicidio logró vulnerar, si es que estaban, los 3 anillos de protección y llegó hasta la cápsula, que es el primer anillo en donde se puede hacer contacto físico. Y bueno, de hecho hizo contacto físico a través de un arma, ¿no? Porque prácticamente casi le apoya el arma en la cara a la vicepresidenta y afortunadamente los disparos no salen. Pero a partir de ahí, la función de la custodia es protección, contención y extracción. Es decir, no pudieron proteger, no pudieron contener, pero tampoco la extrajeron del lugar de peligro. Si la hubieran extraído de acuerdo a los protocolos de otros países, hubiesen empujado directamente dentro de su coche blindado. Ahora, el coche no era blindado. La vicepresidenta de la Nación no se desplaza en coche blindado, es increíble. Y la hubieran llevado al departamento, que se supone que está convenientemente chequeado y protegido. Tampoco lo hicieron, y ella estuvo casi 5 minutos firmando autógrafos después del hecho, mientras a 50, 70 metros, los militantes, que fueron los que detectaron al sospechoso, terminaron arrestando civilmente al sospechoso y entregándolo a la fuerza policial. Ahora, Luis, varias de esas cosas me quedé pensando. ¿Cuándo se da esto? Cuando usted vio todo esto, en el relato, voy de atrás para adelante. Los militantes lo detuvieron, no se actuó. ¿Qué tengo que pensar? ¿Que la custodia nunca se enteró del peligro real que pasó la vicepresidenta del arma que se le empuñó cerca de ella? ¿La custodia tampoco se enteró nunca que hubo una persona que intentó hacer eso? No, la custodia aparentemente no estaba alertada de que este ciudadano iba a sacar un arma de entre sus ropas, porque ya había vulnerado los controles anteriores, si es que existían,
¿Vio cuando se va a la cancha que hay un primer control, un segundo, y se va haciendo un embudo que se va afinando, y bueno, al final se entra sin ningún tipo de armamento a la cancha? Bueno, esto en este caso no se hizo. Tendría que haberse hecho, y es más, luego de producido el hecho, tendrían que haber detenido inmediatamente al agresor en la fuga. Pero lo hicieron los propios militantes, que se los entregaron inmediatamente a la fuerza policial, y a partir de ahí todo tuvo más sentido, ¿verdad? Pero esto establece un antes y un después con respecto a las custodias y los funcionarios, porque ya hay varios, y lo digo con conocimiento de causa, hay varios funcionarios, inclusive gobernadores provinciales, inclusive que están revisando su sistema de protocolo de custodia, en algunos casos ayornándolo, porque la custodia no son seis grandotes de anteojos negros con un impermeable que van trotando al costado de una limusín, como el Secret Service se ve a veces en las películas. La custodia es mucho más completa. La custodia tiene equipos de protección, equipos de avanzada, que inspeccionan el lugar donde el blanco se va a manejar, análisis de riesgo, se analiza el riesgo de lo que va a pasar. A veces es muy difícil, hasta con el Papa es difícil, ¿no? Alguien tiene algún veneno letal y le toca la mano al Papa de pronto en las bendiciones, y aunque muera el victimario, también moriría la víctima y tendríamos una hecatombe, un magnicidio superlativo. O sea, es muy difícil. La custodia perfecta casi no existe, como la seguridad base cero no existe. Ahora, Luis, sí, pero Luis, también me quiero detener en esto. Yo no le caigo tanto a la custodia, como sí creo que tenemos una cultura de los personajes políticos, de las personalidades, que muchas veces van contra la misma custodia, en el sentido de decir, no quieren una protección. Yo me imagino lo difícil y lo complejo que debe ser, porque, insisto, en la experiencia periodística de ir con figuras presidenciales aquí en Corrientes, o de figuras importantes como los gobernadores, que han pasado el político de la masa quiere acercarse a saludar, la naturaleza del personaje es un factor determinante. Digo porque en todo esto se le cayó a la custodia, cosa que me parece muy bien, pero ¿cómo que desatendemos también esa otra parte? Sí, es muy complejo el tema y tiene solución, entre comillas. Un jefe de custodia manda sobre su custodiado en eventos siniestrales. Es decir, es como el negociador de un secuestro que manda mientras dure la negociación con los secuestradores, con los tomadores de rehenes. Ahí no manda el juez, no manda el gobernador, no manda el jefe de policía, manda el negociador. Cuando la crisis se soluciona, las jerarquías vuelven a ser las de siempre, ¿no? El gobernador manda, el juez manda, por sobre el negociador. En este caso el jefe de custodia es el que manda, no el protegido. Y si el jefe de custodia no es atendido en sus reclamos de cumplimiento del protocolo, lo que tiene que hacer es retirarse. Retirarse porque quizá termine imputado, inclusive en algún momento, administrativa o, Dios no quiera, penalmente, por haber permitido que sucediera algo que él, lógicamente, no quería que sucediese. Esto establece una grieta a partir de ahora en el diseño de la comunicación de los mandatarios con sus mandantes, es decir, con el pueblo. Yo creo que la tecnología va a tener mucho que ver y el contacto físico va a tener que ser revisado más de una vez. Recuerden ustedes la última presidencia de Perón en la Casa Rosada, a través de vidrios antibalas dio sus últimos discursos. Hoy con la tecnología se pone una pantalla gigante, se llena la plaza y con un muy buen sistema de audio, y el gobernador protegido en su despacho le da un caluroso abrazo tecnológico a todo el mundo. Es decir, ya no es necesario ir a la Luna o a Marte para saber cómo es. Allá tenemos los robots que nos muestran las piedritas y esto. O sea, no necesitamos esa inmediatez que es tan típica de otra época ya, ¿no? Tenemos que aceptar que estamos cambiando de época. Sí, pero me parece, insisto, muy complejo. Un dato personal, yo lo cotidiano, obviamente trabajo en ámbitos gubernamentales, de poder ejecutivo, judicial y legislativo. Recuerdo los gobernadores de este siglo, los 22 años que hemos transitado, todos manejan sus vehículos, los vehículos oficiales en forma particular, todos.
todos han manejado los vehículos en forma particular. La custodia muchas veces se entera después dónde está el gobernador o qué es lo que hace el gobernador o para dónde va, cosas de esa naturaleza. Pero ocurren, a eso voy, a decir, bueno, es lo que tenemos, eso es lo que ocurre en gobiernos provinciales y en gobiernos nacionales. Reitero la experiencia vivida, es decir, a mí me tocó cubrir Mauricio Macri acá, siendo presidente de la Nación, en un acto final, y yo estaba, a ver, codo a codo con él, en el sentido de decir, si una persona pudo acceder al presidente de la Nación tan cercanamente, bueno, y era presidente de la Nación en ese momento, como una persona que quiera agredir a la figura presidencial también podía haberlo hecho en un acto público, de campaña, todo lo que quiera, pero no dejó de ser un acto en el cual esa figura presidencial en ese momento podría haber sido agredido tranquilamente por cualquier persona. Totalmente de acuerdo, pero nosotros tenemos que cambiar la base cultural y la base comunicacional de este aspecto. Es decir, ¿cuál es la base cultural? La base cultural es que si alguien me protege, yo soy débil. Error. Nosotros somos una sociedad de alguna manera machista y entonces dice, no, yo me la banco solo, camino por la calle solo porque no le debo nada a nadie, y sale un loco y me apuñala porque es esquizoide, delirante, paranoide, y me mató. Y por otra parte, comunicar mejor. Es decir, ¿vieron la custodia que tengo? Sí, porque me protegen para poder gestionar para ustedes adecuadamente. Es decir, la base del discurso tiene que ser esa. No soy el caudillo de las pampas y me la banco solo a los lonjazos. Eso ya pasó, eso quedó. Tenemos que cambiar el paradigma y tenemos que cambiar también los protocolos, afinarlos muchísimo, y ponernos a la altura de este siglo, ¿no? Muy interesante poder escucharte, Luis, y la verdad, gracias por estos minutos. Me gustó mucho especialmente ese concepto final, el cambio de paradigma y el concepto del machismo, que es cierto, el dirigente político lo tiene muy arraigado, diciendo yo me la banco solo, o la militancia a mí no me va a hacer nada, es la que me protege, y evidentemente, bueno, acá pasaron cosas y gracias a Dios no terminó mucho peor. Así que gracias por estos minutos. Hasta siempre, un gusto. Igualmente. Luis Vicart, la verdad que un concepto muy interesante, porque eso es parte de un bagaje cultural en el cual nos manejamos, nos rodeamos. No sé si decir menospreciar será realmente la palabra, o el concepto de decir o que no le importa qué es lo que pueda ocurrir.